Muy bien, yo creo que podemos ir comenzando. Primero que nada, bienvenidos a todos, buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Padilla, quien es el especialista que nos va a estar apoyando con la información del tema de hoy, metrología de eléctrica. Les cedo la palabra para dar inicio al seminario. Hola Mar, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Como bien decía mi compañera, el objetivo de este webinar es hablarle a todos ustedes de metrología eléctrica. Y me da mucho gusto que ya veo saludos de Reynosa, Tamaulipas, de León, Guanajuato, de Salinas, Victoria, de Bogotá, Colombia, de Orizaba, Villahermosa, Tabasco, Puebla y muchos otros lugares. Eh, el temario que vamos a cubrir es ver primero fundamentos de metrología eléctrica para tener una misma base. Después vamos a hablar de los tipos de equipo de medición y generación que hay en esta área, los sistemas de calibración y métodos de calibración. Y aquí sí me voy a ir lento, pero es muy importante que pueda resolver todas sus dudas de cómo se calibra un medidor de resistencia a aislamiento, uno de tierras, un dúcter, un micrómetro, un calibrador de procesos, un multímetro, un amperímetro, etcétera. Luego, cómo se hacen los cálculos de error y de incertidumbre en la práctica de una calibración, en la práctica, cómo se calculan las diferentes incertidumbres, qué son, etcétera. Y traigo unos videos de tres prácticas de calibración muy breves para que quede claro cómo se hacen estas calibraciones. Como bien saben, y como ya me presentaron, mi nombre es Francisco Padilla, yo soy el director regional de Latinoamérica para Time Electronics. He tenido la fortuna de haber sido capacitado por la marca, evidentemente, por el Centro Nacional de Metrología, por la EMA, por mis empresas como Fluke, y muchas otras. Entonces, qué padre poderles compartir un poco de esto que he aprendido en mi trayectoria. Time Electronics es una marca especializada en fabricar equipos patrón para la calibración de diferentes magnitudes. Una de esas magnitudes es eléctrica. Existe también soluciones de calibración de presión y de temperatura. Sin embargo, eléctrica es una de las más fuertes, y ahorita van a ver a través de los ejemplos y las fotos que traigo cómo se hace. Y bueno, ya vamos a empezar con los fundamentos, que es algo muy importante. Eh, en eléctrica tenemos un concepto básico, que es que hay equipos que generan y hay equipos que miden. El ejemplo más sencillo de un medidor es el watorímetro, que también conocido como el medidor de luz, que no es un medidor de luz, en realidad es un medidor de energía, que tenemos afuera de nuestra casa, de nuestras instalaciones, de nuestra oficina, y que mide ese consumo energético. Eh, lo que hace es que cuantifica la energía que pasa a través de los cables que están conectados. Y es el mismo caso que tenemos con un multímetro, con un amperímetro, con todos los que nos miden alguna señal eléctrica. Ahorita vamos a ver cuáles son todas esas señales eléctricas. Y luego tenemos los equipos que generan. Ujú. El más sencillo y el más común que conocemos es una fuente fija, como lo tenemos aquí. Bueno, hay fuentes fijas y fuentes variables. Este es una fuente variable, se le puede variar la tensión y la corriente, y a veces tenemos de AC y de DC. Ujú. Un calibrador multifunciones es un generador de señales eléctricas que sirve para calibrar multímetros. Ahorita lo vamos a dejar un poco más claro. Y hay equipos que tienen la doble función. Seguramente deben de ubicar los calibradores de procesos Fluke, son muy conocidos. Esos equipos tienen la peculiaridad de que miden y generan. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado funcionan como un medidor, como un multímetro, y por otro lado funcionan como una fuente para generar una señal, por ejemplo, de procesos de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 10 volts, pero también algo para hacer simulación eléctrica, para simular un RTD, un termopar, etcétera. Y eso se considera, por eso es un calibrador de procesos, porque tienen la doble función.
Otro concepto muy importante que debemos de entender es que en los medidores, en los multímetros, eh, su especificación normalmente, bueno, se identifican o se caracterizan por dígitos. Ajá. Tenemos multímetros, por ejemplo, de 3 dígitos y medio, lo que quiere decir que tiene 3 dígitos completos. Completos me refiero que van del 0 al 9. Y el primero último dígito, sería el primero si lo vemos de izquierda a derecha, es medio dígito porque solamente puede ser o 0 o 1. Entonces tenemos 3 completos y un medio dígito que se refiere a eso, que es solo 0 o 1. Tenemos, por ejemplo, también casos que son 4 dígitos 3 cuartos. ¿Ah? Pongo este ejemplo solamente para que se entienda que no solamente es 3 y medio, también hay 3 cuartos y hay otras variantes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 4 dígitos completos del 0 al 9, 1, 2, 3, 4, y este va del 0 al 3. Por eso se considera que este es 3 cuartos. Y Fluke y algunos fabricantes muy específicos no se rigen por dígitos, se rigen por cuentas. Ajá. Entonces, un display que tiene 2000 cuentas quiere decir que su máxima resolución sí, el llenado de datos más grande puede ser hasta 1999. Uno de 3200 cuentas, por ejemplo, 3199, o 4000 cuentas, 3999. Esto es importante para que ustedes entiendan, eh, cuando les ofrecen o cuando quieren comprar un multímetro, pues sepan si quieren uno de 3 y medio, de 4 y medio, de 7 y medio, como tenemos nosotros en Time Electronics, el 5075. Y eso, la resolución es importante porque es importante a veces definir hasta qué tanto queremos ver, aunque lo más importante obviamente es la exactitud de las reglas de Tur y Tar que ya hemos hablado. Otros dos conceptos muy importantes es que tenemos alcance, por ejemplo, un alcance de eléctrica de tensión. Tenemos baja, media y alta tensión. Si hablamos de un HiPod, por ejemplo, o el multímetro de Time Electronics que mide 10 kilovolts, estamos hablando de alta tensión. Ujú. Y podemos hablar de muy, muy baja tensión. Por ejemplo, nuestro mismo multímetro, pero pasa con muchos otros, miden en el orden de nanovolts. Ajá. O los termopares que miden por simulación eléctrica miden en el orden de milivolts. Eso se conocería como baja tensión. Y luego, del otro lado de la moneda tenemos la exactitud. No es lo mismo el alcance que la exactitud. Tenemos, por ejemplo, un multímetro Fluke portátil de mano. Podríamos decir que es un equipo de baja exactitud. No quiere decir que es un equipo malo. Considero que Fluke es una buena marca, al igual que Time Electronics y todos los otros fabricantes de equipo de medición que hay. Eh, Solamente que este tiene una resolución y una exactitud pobre o baja según ciertos procesos. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un multímetro para calibrar una fuente, a mí no me va a servir este multímetro portátil. Podríamos categorizarlo o catalogarlo como un equipo de baja exactitud. Y tenemos, por ejemplo, el multímetro de 7 y medio dígitos de Time, que podríamos denominarlo como es un equipo de alta exactitud, porque tiene, por ejemplo, en algunos intervalos su especificación llega a ser hasta de 1 picoamper. Ajá. Entonces, pues es una muy buena exactitud para ciertas mediciones. Lo único es que quiero dejar claro esta diferencia entre el concepto de alcance y exactitud. Luego sabemos que tenemos corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es aquella que tiene una frecuencia. Sabemos que en México, también vi gente de otras partes, pero en México utilizamos 60 Hz, en muchas otras partes del mundo se utiliza 50 Hz. Y tenemos que diferenciar al momento de la calibración lo que es un patrón de calibración y un instrumento bajo calibración. IBC, así es como se conoce el acrónimo de instrumento bajo calibración, también puede ser conocido, en Estados Unidos lo conocen como UUT, que es Unit Under Test. Me parece que en otros países como Perú y Colombia lo conocen como VP, que es unidad bajo prueba, pero es el equipo que queremos calibrar. Y luego tenemos el patrón, y hay muchos tipos de patrones. Recuerden que hay patrones primarios, secundarios, de trabajo.
fijos, móviles, etcétera. Pero es el equipo que sirve para calibrar ese instrumento bajo calibración, que tenemos que recordar que tendría que ser, en estricto sentido, no siempre se cumple esa regla, un equipo de mejor exactitud que el equipo que vamos a calibrar. Y antes de pasar a la siguiente regla, eh, el patrón debe de estar calibrado para que tengas trazabilidad de medida. Eso es lo que hace que conceptualmente se considere un patrón. Y luego tenemos la TAR y la TUR, que es cómo determinamos cuál es si el patrón que vamos a utilizar es suficientemente bueno para poder hacer la calibración. Y eso es bien sencillo. Lo que tenemos que hacer es dividir la exactitud del patrón entre la exactitud del instrumento que queremos calibrar. Y si ese número nos da arriba de 3, es una calibración confiable. Y pasa lo mismo con la relación de incertidumbre. Si la incertidumbre del patrón al cuadrado la dividimos entre la incertidumbre del IBC o del sistema de calibración al cuadrado y nos da arriba de 4, tenemos una incertidumbre confiable. Y entonces siempre debemos de buscar tener TAR y TUR arriba de 3 y 4 para tener calibraciones confiables. Hay muchos tipos de equipos. Aquí pongo un ejemplo de amperímetros de gancho, seguramente los conocen. Pues podríamos decir que es un Giochi y es el más parecido a la realidad. Aquí este es un analizador de calidad, este es una pinza de procesos. Y si se fijan, es un solo equipo. Ajá. Eso es normal porque los fabricantes, lo que hacemos todos los fabricantes es que vamos detectando oportunidades en el mercado y en función de eso vamos lanzando modelos que se diferencien, pero eso implica que probablemente tienen diferentes funciones. Funciones me refiero, tienen tensión, corriente, resistencia. Por ejemplo, algunos podrían tener potencia y de potencia recuerden que se abre en activa, reactiva, aparente. Eh, y por ende, como tienen diferentes funciones, tienen diferentes exactitudes y tienen diferentes intervalos. Ajá. A lo mejor y este multímetro de ahí, de aquí, si se fijan, dice que mide 1000 amperes. Ajá. Pero este multímetro aquí, desconozco, pero podría ser un ejemplo. Tal vez solamente mide 800 amperes o a lo mejor y mide más con las ondas iFlex de Fluke, pueden llegar hasta 2000 o 2500 amperes. Este de procesos, pues probablemente es un cable delgado y va a medir procesos de 4 a 20 miliamperes. Por lo tanto, sus alcances, sus exactitudes y sus intervalos varían equipo a equipo. Por eso se vuelve a veces un poco complejo calibrar en el área eléctrica, porque en la mayoría de los laboratorios tienen hojas de cálculo genéricas que aplican, por ejemplo, para un termómetro y pues, un termómetro en grados Celsius y nada más tú aplicas corrección del termómetro, pones el punto de calibración, pero todo es grados Celsius. Y aquí hay una diferencia muy marcada entre magnitudes, entre intervalos y entre exactitudes. Y los puntos de calibración varían de cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, una recomendación que siempre hacemos es que para el área eléctrica se utilice un software de calibración. Saben que nosotros tenemos el software de EasyCal, pero en realidad hay muchas opciones en el mercado muy buenas que lo que hacen es que tienes una hoja de cálculo por modelo, pero en la matriz principal tú cargas las incertidumbres y correcciones de tus patrones y una vez que las actualizas, eso hace que se actualicen todas las hojas de cálculo, que en realidad son plantillas de calibración. Eh, También en eléctrica se utilizan muchos accesorios. Ajá. Les pongo algunos. El más común son cables de todo tipo para hacer cualquier tipo de conexión. Me voy a regresar un momento para que vean, porque no es la misma bobina que puedo utilizar tal vez en estas dos, que es una bobina ancha, que es una pinza ancha. A esto aquí pues tengo que utilizar un cable. Y no son los mismos cables que puedo conectar tal vez en una aplicación de alta corriente que voy a meter 2000 amperes, a una aplicación de baja corriente tengo que tener cables diferentes. En una porque necesitan resistir el calor que genera la corriente tan alta, porque genera calor, se manifiesta la energía en forma de calor, y en otra porque yo necesito tener un buen aislamiento para evitar que los efectos
electromagnéticos afecten mi medición. Por eso hay tantos cables en el área eléctrica y tenemos que saber utilizar para qué aplicación se utiliza cada uno. Eh, y hay diferentes adaptadores. Por ejemplo, esta es una bobina para poder calibrar amperímetros de gancho, como se puede ver. Este es un adaptador, es un estrobo en realidad, en el cual se pueden calibrar los tacómetros y hay muchas, dentro de los cables hay muchas subconexiones, por ejemplo, conexiones BNC que se utilizan para mediciones de frecuencia, para calibración de osciloscopios normalmente, zapatas, convertidores, adaptadores de termopares, cables blindados, cables con tierra, bananas perforadas. Hay muchas variaciones de cables en el área eléctrica. Es muy importante tener un buen kit. Eh, Ahora sí, los tipos de equipo, ya veíamos que hay medición y generación. Y aquí les pongo, por ejemplo, este multímetro es un multímetro muy común de flujo que tenemos. Este multímetro mide tensión en corriente alterna y en corriente continua o directa, corriente, mismo caso en las dos variables, resistencia, capacitancia y frecuencia. Eh, y es un multímetro porque mide todo esto. Un amperímetro, por ejemplo, mide las dos tensiones. Este amperímetro específico solamente mide corriente alterna y la mide a través de su pinza, porque el amperímetro de gancho tiene por objetivo principal medir corriente. Y, por ejemplo, este de aquí también mide resistencia y capacitancia. Y un calibrador de procesos que veíamos hace rato, por ejemplo, mide tensión, ambas, corriente continua, resistencia y frecuencia, pero también genera tensión, corriente continua, resistencia y frecuencia. Entonces, hay una regla bien sencilla. La parte en eléctrica, la parte de medición se calibra con un generador, ahorita lo vamos a dejar más claro, y la parte de generación, o sea que este calibrador genera una señal, se calibra con un multímetro patrón. Ajá. Y luego tenemos equipos mucho más complejos. En eléctrica me parece que es una de las magnitudes donde podríamos catalogar que más multímetros, no multímetros, que más equipos de variables eléctricas, no raros, sino con funcionamientos diferentes o con principios de medición diferentes existen. Aquí les pongo un CPC de Omicron, que es un equipo relativamente conocido que se utiliza para pruebas a transformadores y a subestaciones eléctricas, donde solamente esta maleta de pruebas mide las dos tensiones, las dos corrientes, resistencia, capacitancia, frecuencia, mide TCs, mide TTRs, mide potencia, pongo 3 porque es activa, reactiva y aparente. Mide factor de potencia y ángulo de fase. ¿Ah? Y aparte genera tensión y corriente alterna y directa, resistencia, frecuencia, capacitancia, inductancia. Por lo tanto, el sistema de calibración de todos los patrones que debo de tener para este equipo es mucho más completo que si solamente quisiera calibrar multímetros. Ujú. Si solamente quisiera calibrar multímetros, pues probablemente necesito un calibrador multifunciones. Si quiero calibrar todo esto, necesito un calibrador multifunciones, un calibrador, por ejemplo, aquí no agregué, pero estos equipos con ciertos adaptadores también miden aislamiento, también miden, hacen pruebas como Doppler, como micrómetro. Entonces, tengo que agregar muchos otros equipos. Hacen también resistencia de tierras, por ejemplo. Y bueno, hay existen muchas simbologías dentro de los diferentes equipos. Ajá. Este, por ejemplo, es lo que se conoce como la bobina y ahí es donde se mide la corriente. Y aquí en los bornes nos dice qué es lo que mide. Por ejemplo, en este caso nos dice que mide tensión, tensión y resistencia. Ajá. Y entonces lo que haces es que la perilla la vas cambiando para poder hacer mediciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, un equipo que va asociado a un tablero. Aquí tenemos corriente, potencia activa, reactiva, factor de potencia. Ajá. Los equipos varían mucho. Evidentemente se puede utilizar el mismo equipo para calibrar los dos, pero el arreglo instrumental de los cables va a ser muy diferente entre ambos. Ajá. El principio que quiero dejar en claro es que los calibradores multifunciones en su mayoría, ahorita les voy a decir por qué en su mayoría, generan señales eléctricas. Ajá. Aquí está mandando una señal
de 100 milivolts, por ejemplo, y los multímetros miden esas señales eléctricas. Ajá. Este equipo 5051 se repite porque es como un calibrador de procesos. En realidad es un calibrador multifunciones, pero tiene la parte de generación y medición. Ajá. Ahora vamos a entrar a los sistemas de calibración para que quede esto un poco más claro. Así se calibran los multímetros. Tengo un generador de señales eléctricas al cual yo le doy, selecciono la variable que quiero generar. Por darles una idea, perdónenme, voy a hacer un cambio rápido. Miren, aquí estamos haciendo una plantilla de calibración. Les voy a agregar una pantalla nada más para que veamos las funciones que tenemos. Eh, este es un 5025C. Ajá. Voy a entrar a nuestra página de Time Electronics. Si se fijan, es el mismo equipo. Y lo que quiero hacer es enseñarles cuáles son las funciones que pueden traer, ¿sí? El calibrador por defecto trae tensión, genera hasta 1050 volts, corriente en DC ambas, genera hasta 22 amperes. Ahora lo que dice es que con una bobina puede generar 1100 amperes. Ajá. Trae en alterna y en directa, trae frecuencia, trae periodo, trae conductancia, trae resistencia variable a 2 y a 4 hilos, trae simulación de RTD, trae simulación de termopares, todos estos termopares, trae capacitancia, trae inductancia, trae potencia, trae fase y trae factor de potencia. Eso quiere decir que se puede hacer entonces variación de potencia activa, reactiva y aparente. Ujú. Y traen opciones extra o aparte que es para calibrar osciloscopios. Ajá. ¿Por qué les explico esto? Porque aquí estamos calibrando un multímetro y aquí lo que está haciendo el modelo es seleccionó una opción que es tensión, ajá, tensión, que es corriente directa en el intervalo de milivolts del multímetro. Seleccionó el intervalo de 0 de 2 a 20 milivolts y está generando 2.1 por los cables sale y entran por el multímetro. Y está haciendo la comparación de lecturas del IBC contra el patrón. Ajá. Ahora, aquí estamos haciendo una prueba de tensión, pero lo que quiero decirles, si se fijan, son muchas variables las que genera. Con este mismo calibrador multifunciones que traemos, este de Time Electronics, podemos calibrar multímetros, amperímetros utilizando el adaptador, podemos calibrar osciloscopios, podemos calibrar medidores de frecuencia, contadores universales, también se conocen así, existe ese equipo. Podemos calibrar medidores de resistencia, por ejemplo, para cualquier termómetro que mide a través de un RTD, un PT100, un PT200, un PT500, un PT1000, etcétera. Un indicador de temperatura a través de termopar. Eso incluye entonces todos los PLCs, todos los controladores, ajá. También podemos calibrar, como tiene resistencia, capacitancia e inductancia, podemos calibrar un medidor LSR y podemos calibrar los analizadores de potencia o los que también se conoce como analizadores de calidad de la energía en toda la parte de potencia, no energía propiamente. Podemos calibrar lo que les decía, potencia activa, reactiva aparente, ángulo de fase y factor de potencia. Ajá. Entonces, con un solo equipo podemos calibrar 12 o 13 variables. Eso no pasa en otras magnitudes porque las otras magnitudes son normalmente de una unidad que tiene diferentes conversiones. Por ejemplo, en temperatura tenemos grados Celsius y puedes convertir a grados Kelvin o grados Fahrenheit. Pero aquí es diferente porque sí tenemos muchas unidades. Tenemos tensiones, corrientes, resistencias, capacitancias, etcétera. Ahora, quedamos que los calibradores multifunciones generan señales eléctricas, se pasan por los cables y calibramos medidores. Pero hace rato vimos que en eléctrica hay muchos generadores. El ejemplo más común son las fuentes, ajá, o los calibradores de proceso en su parte de generación. Todos esos equipos se calibran con multímetros y aquí les pongo el multímetro de 7,5 dígitos de Time Electronics. Lo que pasa es que tenemos el
una fuente fija, una fuente variable, por ejemplo, generamos 3 volts, metemos esos 3 volts a través de estos cables y podemos medir esa señal y entonces calibrarle diferentes intervalos. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que se le calibra a los equipos. Ajá. Pero básicamente los generadores de señales eléctricas se calibran con medidores. Y luego tenemos estos equipos que son de aplicaciones específicas. Por ejemplo, este equipo sirve para calibrar muchas cosas. Es algo que se conoce en eléctrica como un shunt. Ajá. Lo que pasa aquí es que este equipo, si se fijan, tiene una resistencia conocida. Ajá. Aquí te dice cuál es la máxima corriente que soporta. Si se fijan, el equipo soporta en este intervalo hasta 200 amperes en CA y en CC, en corriente alterna y en corriente directa. Eso es un muy buen alcance, casi ningún equipo tiene eso. Entonces, este equipo se fabricó en un principio para poder calibrar los dúcteres y los micrómetros. ¿Qué son esos equipos? Son equipos que generan por sí solo una alta corriente y miden una resistencia. Ajá. Como aquí tenemos una resistencia conocida, entonces nosotros podemos generarle alta corriente y comparar la lectura que viene de mi certificado de calibración de la resistencia de este valor nominal contra la lectura del display del instrumento que estamos calibrando. Pero resulta que aquí, si las corrientes se meten en los extremos y si tú metes las bananas entre el cero y el que quieres estar, ya conoces la resistencia y o podrías medir la tensión. Entonces, por ley de Ohm, con este equipo puedes calibrar cualquier variable. Puedes calibrar tensión, corriente o resistencia. Solamente necesitas saber las otras dos. Y aquí podemos saber cuál es la resistencia y podemos determinar ya sea la corriente o la tensión. Por lo tanto, se puede calcular cualquiera. Por eso les digo que este es un equipo de aplicación específica. Este equipo se utiliza normalmente para calibrar fuentes de alta corriente, como son los dúcteres o los micrómetros, pero también medidores de muy bajas resistencias, que es el mismo caso. Luego tenemos las décadas en todas sus variantes. Ajá. Las décadas principales, aquí traemos un multímetro, pero las décadas principalmente se utilizan, son elementos físicos, se utilizan para calibrar, por ejemplo, si es una década de resistencia, se utiliza para calibrar medidores de tierras. Ujú. Pero también hay décadas de capacitancia y de inductancia. Entonces, esas son las que se utilizan para calibrar un medidor LSR. LSR, resistencia, capacitancia e inductancia. Ajá. Lo único que hay que revisar es que las décadas soporten la corriente que lanza el equipo, porque recuerden que dentro de un sistema siempre hay tensión, corriente y resistencia. Entonces, los equipos ya sean que generan una corriente o generan una tensión, ahorita vamos a ver las variantes. Siempre tenemos que estar revisando cuál es esa corriente o esa tensión para que no dañemos o degrademos las décadas. Ujú. Si se fijan, funcionan a través de diales o perillas y entonces le vamos dando vuelta y se va generando, por ejemplo, la resistencia que nosotros estamos demandando. Ajá. Eh, Aquí tenemos otro ejercicio de aplicación. Este es un calibrador multifunciones. Este es el que les decía que tiene doble función. DMM quiere decir Digital Multimeter. ¿Eso qué quiere decir? Que los cuatro bornes de arriba en realidad es un multímetro patrón, es un multímetro de 6,5 dígitos. Los 6 bornes de en medio es un calibrador multifunciones, así como el 5025C que vimos. Este también genera tensión, corriente, resistencia, capacitancia, inductancia, frecuencia, etcétera. Y los 4 bornes de abajo, bueno, los 3 bornes de abajo, este se habilita solamente con una opción extra, es un calibrador de osciloscopios. Ajá. Es la opción que viene por defecto, ya viene incluido hasta 100 MHz. Entonces, este equipo es mucho más avanzado porque tiene medición, generación y aparte calibración de frecuencia y osciloscopios. Ajá. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos haciendo la calibración de un termopar tipo K a 0 grados Celsius. Y es una simulación, recuerden, ya lo hemos visto seguramente los que estuvieron en el webinar pasado,
lo que veíamos es que los calibradores los termopares en realidad miden diferencia de potencial, que son milivolts. Y hay unas constantes asociadas que en función de ciertos milivolts y cierto tipo de termopar que está compuesto de cierto material, es la lectura que tenemos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos lanzando una señal de 0 °C para un termopar tipo K a través del cable para que en su momento el indicador del termopar pueda medir esa lectura. Ajá. Eh, por ejemplo, es otra variante más. Si se fijan, hay muchos tipos de calibradores, por lo que les decía que en eléctrica hay muchos tipos de equipo. Eh, este equipo es un calibrador de probadores eléctricos. Normalmente los conocemos como analizadores de seguridad eléctrica. Ajá. Lo que hacemos con estos equipos, seguramente los deben de ubicar, es que hacemos diferentes pruebas. Una de ellas, que es la más común, es la medición de aislamiento, pero no es la única medición. Este equipo, les voy a enseñar la ficha técnica de este equipo para que veamos algunas de las pruebas que hace. Hace pruebas de lazo, por ejemplo, de impedancias, de compensación de resistencia, eh, hace, hace pruebas de disparo que funcionan, por ejemplo, en las maletas de relevadores para ver cuánto tiempo se tardan en accionar. Hace pruebas de corriente, pruebas de multiplicación, formas de onda, detección de fases. Ajá. Estas son las que les decía de resistencia, estas son las más comunes y las de continuidad también. RCD, bueno, hace pruebas de resistencia, continuidad y tensión. Ajá. Sin embargo, este es un equipo novedoso porque en México cada vez más están legislando y regulando todo el tema de los probadores eléctricos. En Europa tiene muchos años, recuerden que la marca es europea, por eso es un equipo que ya allá lo tenían mucho, pero últimamente está incursionando mucho porque están haciendo cada vez más regulaciones para la seguridad de las instalaciones eléctricas. Y eso es lo que hacen estos probadores eléctricos. Y por ejemplo, que seguramente es uno mucho más común en México, este es un medidor de resistencia de aislamiento. Este funciona un poco diferente a los medidores de tierras. Los medidores de tierras, recuerden que lo que buscan es medir resistencias bajas, por ejemplo, de 20 ohms, ¿no? Hay una norma que nos regula y nos dice cuál es la resistencia que debemos de tener en la tierra, si tenemos una tierra física o a veces metemos una varilla de cobre abajo del medidor y tiene que tener cierta resistencia por norma, inclusive la vienen, la miden y hay unidades de verificación que hacen todas esas pruebas. Eh, una prueba diferente es la prueba de aislamiento que se le hace a las instalaciones eléctricas. En esa prueba de aislamiento, lo que se hace es que se utiliza este medidor de resistencia y aislamiento y el medidor de resistencia y aislamiento inyecta alta tensión a nuestro sistema, porque lo que se quiere buscar y ver es que tenga un buen aislamiento y por lo tanto al inyectar tensión y conocer la corriente, pueden medir la resistencia del sistema. Esto es una década de resistencias, pero la diferencia o la peculiaridad es que esta década de resistencias soporta alta tensión. Ajá. Por decir un ejemplo, voy a hacer un poco de zoom para que se vea. Este dial de aquí, por ejemplo, va de 10 a 100 gigaohms y aguanta 10 kilovolts. Ajá. Este dial de aquí va de 1 a 9 gigaohms y aguanta 6 kilovolts. Ajá. Entonces podríamos decir que el alcance máximo es de 100 gigaohms con 10 kilovolts. Los equipos más comunes de medición de resistencia y aislamiento son los que conocemos como Meggers. ¿Ah? Los Meggers es una marca, en realidad son medidores de resistencia y aislamiento. Hay muchas otras marcas de medidores de resistencia y aislamiento. Hay Fluke, Metrel, Sonel, eh, diferentes marcas. Sin embargo, todos los medidores de resistencia y aislamiento se calibran con estas décadas de alta tensión y de alta resistencia. Un medidor de resistencia y aislamiento no va a estar midiendo 1, 5, 10 ohms. Un medidor de resistencia y aislamiento quiere medir 10 gigaohm, 1 gigaohm, 10 gigaohm, 100 gigaohms, porque buscan aislamientos muy grandes. Ajá. Y bueno, vamos a ir al cálculo de incertidumbre antes de enseñarles unos videos de las prácticas.
Eh, Primero vamos a ver cómo se calcula el error. El error es una fórmula. Ajá. El error es la lectura del instrumento bajo calibración menos la lectura del patrón. Ahí debería de llevar un asterisco porque es el valor de referencia. Tenemos muy buenos patrones, pero ningún patrón es perfecto. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí vemos 1.000 milivolts, pero si nosotros abriéramos la resolución de nuestros calibradores multifunciones, tiene que tener un error, porque eso es la especificación. Es muy chica y por eso es un patrón, y es un patrón de muy buena exactitud. Por ejemplo, estos de aquí sirven para calibrar multímetros de 6,5 dígitos, que ya son los de banco, son otros patrones de calibración, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad aquí va el valor de referencia o el valor corregido. Ajá. Y en ambos casos, tanto para la lectura del IBC como para el error corregido, debemos de considerar todas las cifras que tengamos información. Ajá, de una vez respondí la pregunta de Juan. Ahorita al final, si quieren, respondo todas las preguntas que tengan. Pero la lectura del IBC en este caso es 1.3 ceros, 1.000 milivolts menos el valor corregido. Yo estoy asumiendo aquí que no tiene error, pero en la práctica sabemos que sí tiene error. Si yo abro el certificado, a lo mejor y el error va a ser 1.0000016. Ajá. Y a lo mejor y son 16 nanovolts, por decir algo. Ajá. Pero esos 16 nanovolts forman parte del error. A veces no se ven en los certificados de calibración porque hay reglas de que se deben de expresar en los mismos términos de la resolución del IBC, la incertidumbre en ciertos términos de cifras significativas, etcétera. Pero eh, sí debemos de considerar siempre todas las respuestas. Ajá. Toda la resolución de los equipos. Y aquí les pongo un caso donde sí hay un error. Podríamos decir que no hay error, ¿están de acuerdo? Pero en este caso sí hay error. ¿Por qué? Porque la lectura del IBC es 2.0, pero la lectura del patrón es 2.1. Entonces al 2.0 yo le resto menos 2.1 y yo traigo un error negativo de menos 0.1 milivolts. Ajá. Y estoy agarrando toda la resolución. Ajá. La resolución sí viene en las fichas técnicas normalmente, pero en realidad es lo que vemos en el equipo. Ajá. Y siempre debemos de buscar hacer la medición con la mejor resolución, porque a veces cuando estamos calibrando puntos muy cerca del intervalo, el equipo se salta cuando está en modo automático y podríamos tener una mejor lectura y la mejor lectura nos daría una mejor incertidumbre. ¿Por qué? Porque la resolución es una fuente de incertidumbre. Ajá. Ahora, antes de pasar al cálculo de incertidumbre, les dije que les iba a dar las generalidades. Las generalidades es que se deben de calibrar. Yo les voy a hablar de lo que viene en las guías mexicanas de normalización primero. Hay una guía del CENAM-EMA, me parece que es calibrador de medidores eléctricos utilizando calibradores multifunciones de quién sabe cuántas variables. Ajá. Eh, Xenam multímetro, se los voy a enseñar para que obviamente tengan esta referencia. Ajá. Miren, esta es la guía que yo les dije para que le puedan tomar una foto. Es una guía técnica sobre trazabilidad e incertidumbre de medición para servicios de calibración utilizando generadores de una o multifunción. Este calibrador es un generador multifunción. Ajá. Entonces, aquí viene que se deben de calibrar 3 puntos por intervalo. Ajá. Pero quiero enseñarles por qué es tan complejo muchas veces y por qué son tantos puntos de calibración. Seguramente todos conocemos algún multímetro de Fluke. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, en la industria todos tienen un Fluke 117. Seguramente van a ubicar este. Ajá. Este multímetro de Fluke, aquí estamos viendo y bueno, tensión alterna, t- voltaje alterno, tensión de corriente directa, milivolts en alterna y en directa, resistencia, tiene ahí unas pruebas de diodo, de capacitancia, luego tiene corriente alterna y directo. ¿Están de acuerdo? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho variables. Ajá, considerando que está dividido por milivolts, volts, etcétera.
Ahora, cada una de esas tiene un intervalo. Por ejemplo, voltaje de corriente continuo o directa. Esta es su resolución 0,01 volts, pero tiene toda la medición de voltaje, tiene de 0 a 6 volts, de 6 a 60 volts y de 60 a 600 volts. Eso es lo que se conoce como intervalo, porque lo que va pasando es que tiene las mismas cifras el equipo, ¿están de acuerdo? Pero lo que se va haciendo es que se va recorriendo el punto. Aquí hay tres intervalos. Si se fijan, pasa lo mismo. Cuando voy a corriente alterna hay tres intervalos. En continuidad hay un intervalo. En resistencia hay cinco intervalos. Y así me puedo seguir. En capacitancia ve cuántos intervalos hay, etcétera. Por cada intervalo de medición del equipo, se deben de calibrar 3 puntos, según la guía técnica del CENAM. El 10, el 50 y el 90. Eso quiere decir que si en un equipo tengo 8 variables, ya vimos que es tensión, corriente, resistencia, capacitancia, bueno, las dos tensiones, etcétera. Y dentro de ocho variables, y dentro de cada variable tengo de 3 a 5 intervalos, asumamos que son 3, tengo 8 por 3, 24 intervalos reales. Y a cada uno le tengo que calibrar 3 puntos. Por lo tanto, se convierte en un certificado de 72 puntos de calibración. Eso es lo que dice la guía técnica de México. Hay otras guías, por ejemplo, de la DKD. eh, um, Déjenme ver si se las encuentro o no. Sí, miren. Eh, no, bueno, esta es la de presión, perdónenme. Estas la DKD tiene diferentes directrices. Este, por ejemplo, es de calibradores de presión. Si se fijan, lo encuentro buscando en internet. Es bastante sencillo. Ajá. Hay una DKD de multímetros. Y de hecho, la recomendación del fabricante es que calibremos un punto por intervalo. O sea, si yo ahorita voy y entro en el manual de Fluke y me pongo a revisarlo y a leerlo, Fluke nos dice que con que calibremos un punto al 90%, es confiable la medición del intervalo, porque en el 90% se encuentra el error más grande. Entonces ahí volveríamos y solamente calibraríamos 24 puntos. Ustedes se pueden basar en lo que ustedes consideren pertinente, ajá, pero así se seleccionan los puntos de calibración, con base a la guía en la cual me estoy basando. Ahora, la incertidumbre. En eléctrica, en teoría, en estricto sentido, solamente hay tres fuentes de incertidumbre: la repetibilidad, la resolución y la especificación del patrón. Y voy a hablar de cada una a detalle. La repetibilidad es, yo acciono el patrón, aquí por ejemplo le doy on y entonces manda la señal. Y a veces vemos que el equipo está en su razón de cambio, o sea, da 1,00 y de repente cambia a 1,001 y luego da 1,00 y luego regresa a 1,001. Tienen ustedes que discriminar muy bien, utilizando un buen patrón de calibración, si es un problema de estabilidad del patrón o si realmente hay un problema de repetibilidad en el IBC. Si utilizan un buen equipo, normalmente es repetibilidad. Pero si tienen una fuente mala, un- si quisiéramos calibrar con una fuente que compramos en cualquier lugar y la fuente nos cuesta 1,000 pesos, lo que estamos viendo en realidad es la estabilidad de la fuente, no la repetibilidad, la capacidad de repetir la misma lectura bajo las mismas condiciones del instrumento bajo calibración. Es muy importante que diferencien esto, porque yo me he encontrado con muchos laboratorios que compran equipos usados o compran equipos que no son propiamente calibración, que son fuentes, pero que no sirven para calibrar, y entonces le asocian que tiene una mala repetibilidad del equipo cuando en realidad es una fuente mala. Entonces compren, bueno, la recomendación siempre va a ser, compren buenos calibradores multifunciones que cumplan con las reglas de TAR y TUR de exactitud, para que no se alcance a ver algún efecto como es la linealidad, la deriva, la estabilidad, etcétera, en el equipo que están calibrando, ¿sí? Lo que hacemos aquí, acuérdense que en la práctica
lo que hacemos es que tomamos n número de lecturas. La recomendación es tomar, obviamente, las más que se puedan. Sería lo ideal para tener una muestra poblacional muy grande, pero desde 3, 5, 10 ya podemos empezar a tener. De hecho, si hiciéramos un cálculo de grados efectivos de libertad, hasta una podría ser, pero eso ya es un poco más de estadística que después podríamos ver. Aquí lo que hacemos es que tomamos la lectura uno, la 2, la 3, la 4, la 5 y sacamos una desviación estándar. Ajá. Esta es una desviación estándar, la dividimos sobre la raíz de n es el número de lecturas. Entonces, a la desviación estándar la dividimos sobre raíz de 5 y nos da la incertidumbre por repetibilidad. Y ya tenemos la primer fuente de incertidumbre. Y después la resolución. Nosotros no sabemos después de este último cero qué está viendo el multímetro. Asumimos que si es menos de 5 lo deja en cero, pero que si es más de 5 subiría a 1. Pero eso depende de la configuración electrónica que hizo el fabricante de este equipo sobre el equipo. Ajá. Entonces, lo que haces es que agarras la resolución. Aquí, por ejemplo, agarré una de 0,1 y la divides entre 2 raíz de 3 porque es una resolución digital, cambiaría si fuera análoga. Ajá. Y ya tienes la fuente de incertidumbre de resolución. Y luego tenemos la de la especificación del patrón. Ajá. Que, por ejemplo, si vamos y buscamos que aquí, yo agarré ejemplos al azar, pero que aquí es de 0,01% más 2 megaohms, yo esa especificación la paso en los mismos términos y la divido entre el factor de cobertura y me da una variable. Ajá. Ahora les voy a decir algo importante. Normalmente solo consideramos estas tres, repetibilidad, resolución y especificación. No consideramos el certificado de calibración. Ajá. Hay ahí una diferencia de opinión por eso solamente pasa en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, sí, en prácticamente toda Europa, Estados Unidos y Canadá, no pasa esto. En Europa, Estados Unidos y Canadá solamente se consideran estas tres fuentes de incertidumbre. Sin embargo, me ha tocado ver que en México y en países como Perú, Colombia, etcétera, consideran una cuarta. Y esa cuarta es el certificado de calibración. Yo mando a calibrar mi equipo a algún lugar y entonces le abro el certificado y meto eso como una cuarta fuente de incertidumbre. Internacionalmente, eso no es bien visto. ¿Por qué? Nosotros, Time Electronics, como fabricante, dentro de la especificación del equipo, la damos a cierto periodo, que son 365. Nosotros, por ejemplo, podemos dar la especificación a 90 días, a un año o a 2 años de calibración, ¿sí? Nosotros les hacemos estudios a nuestros equipos para determinar su especificación, o sea, cuál es el error máximo que tú vas a poder encontrar en ese certificado. Y nosotros consideramos muchas pruebas de linealidad, de deriva, ese desgaste progresivo que tiene, y de estabilidad, ajá, cómo varía la señal. Y aparte, obviamente, de repetibilidad, ¿no? En el certificado de calibración, cuando ustedes mandan a un laboratorio, lo único que analiza el laboratorio es que su error se encuentre fuera o dentro de especificación y la repetibilidad, en teoría, porque hacen tres mediciones. Nosotros, para hacer un experimento de esos, probablemente hacemos 300. Ajá. O sea, es 100 veces lo que hace un laboratorio de calibración para determinar la especificación. Y consideramos nosotros la repetibilidad, lo que les decía, la deriva, linealidad, etcétera. Por eso nosotros damos las especificaciones en 90 días, un año y 2 años. Porque en función del periodo que ustedes manden a calibrar su equipo, deberían de jalar la especificación y meterla. Si ustedes agarran la especificación del patrón de nosotros como fabricante y meten aparte la incertidumbre del certificado de calibración, estarían duplicando fuentes. Ajá, estarían duplicando la repetibilidad que nosotros traemos considerada en la especificación y
la trazabilidad es mucho más que heredar la incertidumbre, ¿están de acuerdo? La incertidumbre debería de estar cubierta por nuestra especificación como fabricante, si es que el proveedor hizo una buena calibración. Entonces, por eso el comentario de que no deberíamos de duplicar las fuentes de incertidumbre. Sin embargo, en la práctica pasa mucho. Ajá. Eso es algo bien conocido. Y por último, bueno, esas son las... Ah, bueno, aquí están las tres fuentes de incertidumbre. Lo que haces es que de estas tres fuentes de incertidumbre haces una raíz suma de cuadrados y lo multiplicas por tu factor de cobertura y tienes la incertidumbre final que declaras en el certificado de calibración. Esto se tiene que hacer por punto, ya sea que se tenga una hoja de Excel automatizada o se tenga un software de calibración donde se cargan esas variables y lo calcula en automático. Y ahora vámonos a la práctica de calibración, que es muy sencillo, es enseñarle unos pequeños videos para que vean, estas son las especificaciones, para que vean dónde están cómo se hacen realmente las calibraciones, ¿sí? Y el primero que traemos es este de aquí. Vamos a actualizarlo, vamos a ver qué medición es esta. Este me parece que es una medición de AC. Ok. Aquí lo que estamos viendo, esta es una mesa de calibración, la que vi como la que tenía en el fondo de pantalla, ahorita se las enseño. Y aquí tenemos un instrumento bajo calibración, es un equipo Fluke. Lo que estamos haciendo aquí es que este, si se fijan, es un calibrador multifunciones. Esta es la parte de generación y este es un multímetro. Están empotrados en una mesa. Por aquí va a salir la señal y va a entrar al multímetro. Aquí, por ejemplo, va a generar 100 microamperes. Ajá. Eh, lo que está haciendo es una rampa para ir poco a poco y no dañar el equipo. Ajá. Y entonces ahí tiene un error, ¿ya vieron? Marcaba 101, 102, tarda en estabilizar. Ajá. Y luego ahí lo está multiplicando por 10. Ahí va a ser una prueba de 1 miliampere. Ahí trae un error, 0.03, 0.04. Esa es la repetibilidad que les digo porque es una muy buena fuente. Ahí va a serlo por 10. En este caso va a ser una prueba de 10 miliamperes. Aquí marcas 10.002, trae un error de 0.002. Aquí lo va a hacer por 100 miliamperes y entonces lo único que va haciendo es que va saltando de intervalo en intervalo el equipo y va comparando las lecturas, determinando el error, restando la lectura del IBC menos la lectura del patrón y la incertidumbre asociada. Aquí, por ejemplo, ya va a cambiar de intervalo, cambió el selector en el instrumento bajo calibración, va a cambiar las puntas a donde sale la alta corriente y va a ser esa prueba de 1 ampere, ¿no? Déjenme, perdón, me emocioné. Ahí está la prueba de 1 ampere. ¿Ah? Entonces, si se fijan, sí hay cierta variación. El equipo no tiene la mejor repetibilidad, porque obviamente el patrón de calibración es mucho más exacto que este. Ajá. Ahí, por ejemplo, está haciendo una prueba de 9 amperes. Entonces, lo que va a pasar es que va a hacer una rampa una vez que confirme que sí desea emitir los 9 amperes, y ahí está. 8.997, 998, etcétera. Esa es la primera que les quería enseñar. Estas son las mesas de calibración. En una de estas se estaba haciendo la prueba. Ahora, la segunda que tengo aquí es una prueba de resistencia. Ajá. Aquí es lo mismo, es el mismo caso. La resistencia va a salir por los cables, se está seleccionando que se va a hacer las pruebas de resistencia, ya se habilitó el equipo y aquí, por ejemplo, ya está generando 1 ohm. Ahí va a generar 10. Si se fijan, es muy rápido la operación de los equipos. Ahora le va a dar por 10 y va a generar 100. Ahora va a generar 5 kiloohms, que son 5000 ohms, y así va pasando de uno en uno, ¿ah? 50 kilos, y entonces las calibraciones se vuelven muy eficientes porque a veces hay que estar apretando botones en los calibradores. ¿Ah? Esto obviamente es el modo manual. Los softwares de calibración ya traen un modo automático donde tú programas la calibración y entonces le dices, quiero que generes por 5 segundos
tal, tal, tal. Y entonces va haciendo los cambios y tú nada más vas metiendo las lecturas y al final terminas una calibración en 2, 3 minutos. Cuando una calibración sabemos que si utilizamos Excel y un equipo de botones puede tardar 50, 60 minutos, ¿no? Time Electronics lo que hemos hecho es trabajado mucho en este tema de la automatización. Y el último que les quiero enseñar es el de un amperímetro de gancho. Ajá. Recuerden que para el amperímetro de gancho lo que necesitamos es una bobina. Entonces por aquí sale la corriente, entra la bobina y la bobina simula que pasa 50 veces por esos cables de cobre. Y aquí pues va a ser solamente un punto. Aquí dice que es un punto de 900 amperes y ahí está haciendo la rampa. Entonces ahí ya está haciendo la generación. Pues, 904.9, 905.2. Eso es repetibilidad. Obviamente también es técnica porque se está moviendo, ¿no? Por eso es importante un procedimiento. Pero básicamente este es el software de calibración. De hecho, lo que haces es que metes esa lectura 3 veces para hacer un cálculo de repetibilidad y en función de eso te calcula el error y la incertidumbre. Ajá. Em, Básicamente eso era todo lo que les quería enseñar. Eso era lo que traíamos de práctica de calibración. Les dejo aquí el contacto de mi querido compañero Luis Roldán, que debe andar por aquí, y estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Voy a revisar si están de acuerdo las preguntas y respuestas que hay para intentarlas resolver, y nos vemos en el próximo webinar. Julio Jaime nos dice, por ejemplo, conductividad solo se estaría calibrando el indicador, pero como tal la sonda se debería seguir calibrando por medio de materiales de referencia y el lazo completo de calibración. Sí, es una muy buena pregunta, Julio. Recuerda que para mediciones de medidores de pH, conductividad electrolítica, etcétera, la sonda se hace, traduce en una señal en realidad de 0 a en milivolts, ajá, depende mucho del indicador de pH. Pero lo que haces es que al indicador le simulas, le metes una tensión y entonces conoces el error del indicador sin conocer el de la sonda. Cuando utilizas materiales de referencia, estás haciendo la calibración del sistema completo, que es una sonda más el indicador. Ninguna de las dos es correcta, solamente estás buscando cosas diferentes. En una estás buscando el error y la incertidumbre del sistema de medición completo, en pH con soluciones, y en otra estás queriendo determinar el error puntual del indicador de pH o conductividad. ¿Sí? Juan Martín decía, en el caso del IBC, ¿cuántas cifras consideras? Todas las que muestra el display, eso es muy importante, Juan. Eh, Luis, depende de la ficha técnica del equipo, es correcto, y de lo que vemos físicamente en el equipo, ¿no? Juan Martín dice, ¿consideras la incertidumbre por especificación y la calibración del patrón influye? Eso era lo que decía hace rato, Juan. Consideramos la incertidumbre de la especificación del patrón por todo lo que trae incluido linealidad, estabilidad, repetibilidad, deriva, etcétera, siempre y cuando el certificado de calibración nos arroje que el error que encontraron cumple con esa especificación, por ejemplo, a un año. ¿Ah? Y entonces mandamos a calibrar nuestro patrón cada año y nos aseguramos que cumple con la especificación y agarramos y utilizamos como fuente de incertidumbre la especificación del fabricante. Ahora, necesitan revisar qué les van a autorizar a ustedes porque muchos de las personas que están aquí quiero pensar que están acreditados por un laboratorio, por ejemplo, por la EMA, por Perry Johnson, por un cuerpo de acreditación. Ajá. Em, a veces ellos ya traen exigencias que, pues, como están ellos en los comités, ellos creen o consideran que así es lo correcto y que el mundo está equivocado y pues tenemos que seguir eso. Entonces, la política de cada organismo de acreditación y de evaluación debe ser cumplida a final de cuentas. ¿Sí? La incertidumbre por debido instrumental en eléctrica con el organismo de evaluación de A2EVA en su política de incertidumbre lo considera así. Es lo que, justo era lo que te decía. A2LA tiene sus propias políticas y entonces consideran diferentes fuentes. Por ejemplo, nosotros como Time Electronics consideramos deriva, por eso damos la especificación en un periodo. Entonces, si ustedes, si por política del organismo, el organismo te dice, no, a fuerza tienes que considerar la deriva y tú no le puedes demostrar que ya está incluida en nuestra especificación como fabricante,
pues entonces no vamos a poder hacer nada. Lo que nosotros hacemos mucho es darles cartas de cómo nosotros la calculamos para que ustedes puedan justificarse en sus auditorías. Edgardo dice, si se manejan intervalos de calibración superiores a las especificadas del fabricante, ¿se toman igual o se multiplica? Dice, si se manejan intervalos de calibración superiores. Ah, ok. Sí, lo correcto en estricto sentido sería que a nosotros, Edgardo, nos pidieras, o al fabricante, dependiendo de qué marca sea tu equipo, la especificación en un periodo diferente. Por ejemplo, nosotros damos a 90 días, a un año y a 2 años. Ajá. Si tú quisieras calibrar a 3 años, pues a lo mejor y se podría, nada más tendríamos que hacer el estudio para ver cómo se comporta linealidad, estabilidad, deriva y las otras fuentes, porque ahorita solo me acordé de esas cuatro, pero hay muchas más fuentes para que nosotros tenemos esa especificación. Javier Nájera nos pregunta si calibramos los bancos de calibración de nuestros propios equipos. Sí, claro, los bancos de calibración de Time Electronics, que son estos de aquí, también se tienen que calibrar y también tienen su propia especificación. El software se llama EasyCal. Déjenme les enseño rapidísimo para los que les interese. Este es el software de calibración. Cubre desde enviar recordatorios a los clientes, hacer entradas y salidas con códigos de barras, programar carga de trabajo, controlar los patrones y los instrumentos bajo calibración para que sea una calibración automatizada. De hecho, eso es lo que más valoran todos, que las calibraciones se reducen en un 10% de su tiempo actual, cosas del estilo. La emisión del certificado, firmas, envíos, etcétera. Si les interesa el software de calibración, escríbanle a mi compañero Luis y con todo gusto podemos hacerles una demo. Eh, si nos ayudan a contestar la encuesta de satisfacción es muy importante. Muchas gracias por el recordatorio, Mar. Y la última pregunta que tenemos aquí dice, ¿qué recomendaciones darías para pasar de un sistema de calibración manual para multímetros, pinzas, calibradores de procesos, fuentes a uno por medio de software? Muy buena pregunta, Anderson. Te voy a decir la verdad, es muy doloroso para todos los laboratorios de calibración. Yo he visto laboratorios de calibración que se tardan 2 años en hacer la transición y he visto laboratorios de calibración que se tardan 2 días en hacer la transición. Depende del laboratorio. Para mí lo mejor es decir, vamos a dar una semana de capacitación para que todos los que calibran dentro de la magnitud que vamos a implementar el software de calibración lo conozcan. Hacemos sesiones de capacitación, hacemos prácticas, resolvemos dudas, definimos la fecha de kickoff y a partir de ese día todos empezamos a utilizar el software de calibración y vamos a sufrir. Se sufre tal vez la primera semana porque no sabemos, porque resolvemos dudas y a partir de ahí todos aman el software de calibración. Se mejoran tiempos de respuesta, tiempos de entrega a los clientes, se reducen los errores, eh, no se necesita tanta competencia técnica o tanta capacitación para hacer las calibraciones porque ya son procedimientos muy automatizados. Por donde le veas, es mejor utilizar un software de calibración. Sin embargo, lamentablemente depende mucho del laboratorio cuando se utiliza o no. Yo les puedo decir que yo tengo acceso a los laboratorios más grandes, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Y probablemente ni se dan cuenta, todos los que están aquí, pero los laboratorios más grandes de calibración en Latinoamérica, me atrevería a decir en el mundo, utilizan softwares de calibración, no utilizan hojas de cálculo, porque se dieron cuenta que ahí está el logro de la eficiencia, de la reducción de errores, de la mejora en tiempos, productividad, capacidad de instalar, etcétera. Eh, ya son todas las preguntas. Les agradezco mucho a todos su tiempo. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y para los asistentes, en sus pantallas les debió de aparecer la encuesta de satisfacción, si nos pueden ayudar a contestarla. Y pues bueno, yo creo que podemos finalizar el seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Y de la misma manera agradecemos al ingeniero Francisco Padilla por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Que tengan muy bonito día. Gracias, Francisco.